Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de julio del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Una oración aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce al Padre? Y aquel que viene del Padre, el Hijo, lo alaba en esta oración el Hijo al Padre. ¿Cuál es la razón de la alabanza? La alabanza tiene su base aquí en algo que hace Dios, que siempre lo hace y lo sigue haciendo. ¿Qué quiere de nosotros el Dios que nos ha creado a imagen y semejanza suya? Quiere la simplicidad, quiere la humildad, no quiere la jactancia, la soberbia, el querer ser más y el querer saber más. Querer saber más que el que viene de Dios y que nos habla la palabra de Dios y que es Dios desde el principio y que sabe lo que no saben los sabios y entendidos de este mundo. Fíjese, sabios y entendidos de este mundo. Esa cultura adquirida en las aulas, que está muy bien, en orden a la disciplina que se quiere conocer para una sana aplicación en beneficio del bien común. Pero aquí estamos frente a un tema que está por encima de todos los demás. Aquí estamos hablando de algo que no es una cosa, que no es una disciplina particular. Aquí estamos hablando de la vida que es la totalidad, la vida que es aquello que uno pues es la única riqueza verdadera que permanece y que está destinada por el Dios de la vida, que es la vida en todos y la vida de todos, está destinada también para nosotros, para todos. Ahora, ¿la recibimos esa vida de la manera en que Dios la entrega? ¿A quién se la entrega el Señor? Y se la entrega a todo aquel que se acerca y la recibe, que no antepone sabidurías que vienen de otro lugar que no es precisamente la de la misma sabiduría. La misma sabiduría es Dios y el enviado de Dios, el Hijo del Padre. Y el Hijo del Padre es el único que lo conoce. Y el Padre es el único que conoce al Hijo y por eso lo envía. Y el enviado, el Hijo, viene a hablarnos de las cosas que pertenecen a Dios. Y a Dios pertenecemos todos nosotros, toda la creación. Y lo mismo que es del Padre es del Hijo. Y de eso viene a hablarnos. Y no quiere encontrarse con palabras, como diría San Pablo en una de sus epístolas, tiempo después. No viene a escuchar palabras de humana sabiduría, elocuentes palabras, como tenían los sabios y doctos de este mundo. A esas personas pareciera ser que Dios le oculta este conocimiento, esta sabiduría en misterio, en definitiva esta vida. ¿A quién se lo da? A los simples y humildes de corazón. Fíjese, este hecho que ocurre siempre históricamente es muy comprobable. Generalmente la gente, vamos a decir, culta, sabia, docta, menosprecia a la gente iletrada. Muchas veces analfabetos, y en Israel en aquel tiempo, como en todas las comunidades antiguas, la mayoría de los habitantes eran analfabetos. Eran pocos los que sabían leer y escribir. Sabían, por ejemplo, los escribas, los doctos, los fariseos, había escuelas fariseas, rabínicas, ¿no es cierto?, donde se formaban.
Bueno, y después creían saber, efectivamente sabían en orden a un conocimiento literal de la letra, por ejemplo, de la ley de Moisés, por ejemplo, de las Escrituras, sabían lo que el pueblo ignoraba. ¿Se jactaban de eso? Sí, por supuesto. Y cuando se metían entre el pueblo, hacían pesar ese saber. Entonces querían sorprender a aquellos que se decían defensores de la ley, conocían la letra de memoria, pero no habían sido penetrados por el espíritu de la ley, que en definitiva es lo único que hay que conocer y poseer, por ese es el espíritu que es la vida en nosotros, porque de Dios procede como la ley misma para que la ley sea verdaderamente conocida y no repetida como un loro que repite una lección aprendida. Y los humildes percibían esto cuando escuchaban a Jesús. Se daban cuenta que hablaba de otra manera. Fíjese, lo entendían. No entendían a lo mejor frases complicadas, frases deliberadamente académicas, que pertenecían al estudio que se hacía en las aulas y con maestros. No, escuchaban algo que entendían. A alguien que les decía cosas diferentes, que les decía cosas nuevas, que le hablaba como el que tenía autoridad, cosa que no veían en los otros maestros, más aparentes que ciertos. Y entonces la alabanza de Jesús va directamente hacia quien hace todo en todos, el Padre Celestial. Ocultó a los orgullosos, a los jactanciosos, a los soberbios estas cosas. Los dejan las tinieblas de su jactancia y de su orgullo intelectual. Y ahí permanecen en esa ignorancia que les impide conocer algo que solamente se conoce desde la base de la humildad y la sencillez. Por eso a Jesús, fíjese, lo seguían multitudes. Y el Señor hacía milagros, prodigios, signos siempre entre la gente sencilla, la que se acercaba a Él con fe, los enfermos, los leprosos. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que Jesús frente a una persona que sana de su enfermedad le dice, tu fe te ha salvado, sanado? Sí. Si no hay fe es imposible hablar de estas cosas. Si no hay fe estamos hablando otra vez de discursos muy humanos, por ahí muy elocuentes, pero que no llegan al corazón, que todavía no nos mueven espiritualmente, no nos estremecen. Lo que busca Dios es meterse en nosotros mismos, en lo más íntimo de nosotros. Está tan cercano a nosotros que es Él en nosotros aquel que nos ve desde adentro, el que nos escucha, el que no pierde ningún detalle de nosotros porque sabe cuál es la base, la raíz de lo más profundo de nuestro ser. Y eso está en aquel que le da cabida, le abre la puerta del corazón a la palabra de Dios, a esa palabra por la cual Dios en Cristo Jesús nos revela el misterio de la vida. Los que quieren quedarse con la academia, con los discursos de humana sabiduría, se quedarán con eso. Claro, no va a haber algo en ellos que Dios es lo que quiere ver. Y es lo que dice San Pablo. En una de sus epístolas, lo habíamos citado recién, sí. Cuando fui a vosotros, decía Pablo a una de las congregaciones, en este caso de Corinto, no quise ver en ustedes, ni oír de ustedes, palabras elocuentes de humana sabiduría, discursos largos. Solo quiso ver una cosa el apóstol, y eso le era suficiente para ver aquello que aprende de Dios, que aprende del Señor. ¿Sabe qué quiere ver el apóstol? La cruz de Cristo, eso quiere ver. Quiere ver las obras, quiere ver encarnada la palabra que llega. Quiere ver que ese que en el cual ve la cruz de Cristo está crucificando su hombre muerto, sus malas obras, para dar a luz al hombre nuevo, al hombre que hace Dios, que regenera a Dios en Cristo Jesús, para la vida y la plenitud de la vida. A eso les revela Dios.
Ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo. Se quedarán con la sabiduría del mundo. Bueno, así les irá, claro está. La vida es para los simples, para los humildes, para los que verdaderamente creen. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien nos dice el Señor, hay que ser humildes de corazón para poder conocer, amar y servir a Dios. Esa es una muy buena síntesis, Patricia. Conocer, amar y servir. Eso es ser en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amar, en definitiva, es el cumplimiento del mandato santo. Amar al prójimo, amar a Dios. Amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Así será verdadero el servicio a Dios y al prójimo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de servicio, tu espíritu, Señor, que de ti procede y en nosotros se instala y nos hace ser lo que Dios hace en todos nosotros. En tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.